Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con los capítulos 25 al 27 de la historia, Nuestro lugar en el mundo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 25, una nueva misión. Izuku se movía con más cuidado que nunca. Había aprendido la lección. Ya no podía arriesgarse a que lo descubrieran tan fácilmente. Se alejó más de la zona que solían patrullar sus padres y, antes de salir, dejó un par de almohadas bajo las mantas de su cama. A simple vista, cualquiera que entrara pensaría que estaba profundamente dormido. Con todo el ajetreo de los últimos días, no había tenido tiempo de conseguir armas de largo alcance. Solo llevaba algunas ligas reforzadas en el bolsillo. No eran gran cosa, pero podrían servir para distraer o ganar unos segundos de ventaja si algo se complicaba. Mientras saltaba de un tejado a otro, anotó mentalmente la necesidad de visitar el curso de apoyo. Si quería sobrevivir como vigilante, necesitaría herramientas adecuadas, sobre todo para alguien como él que no contaba con un don físico que lo protegiera. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Ni un robo, ni una pelea, nada que justificara su presencia allí. Hasta que, de repente, un murmullo lo sacó de su ensimismamiento. Se detuvo, agachándose, y afinó el oído. No tardó en captar palabras sueltas. Mercancía, drogas, prototipos, potenciadores. Su cuerpo entero se tensó. Se arrastró hasta el borde del edificio y se inclinó para ver mejor. En el callejón, 6 hombres hablaban en voz baja, pero lo suficiente como para que, desde esa distancia, pudiera distinguir lo importante. Alguien estaba distribuyendo una droga nueva. Una capaz de potenciar poderes, o incluso de quitarlos temporalmente. El corazón de Izuku dio un vuelco. Esa información era demasiado peligrosa. Si caía en las manos equivocadas, podía significar una catástrofe. Tragó saliva, indeciso. Parte de él quería quedarse oculto, reunir lo poco que pudiera y largarse. Pero la otra parte, la que lo impulsaba a ser héroe aunque no pudiera, gritaba que tenía que actuar. Respiró hondo, ajustó la bufanda sobre su rostro y, con un tono grave que intentó disfrazar como adulto, habló desde la sombra. Escuché que tienen potenciadores de habilidades. Los 6 hombres se voltearon de inmediato. Hubo un segundo de tensión donde nadie se movió, sorprendidos de que alguien los hubiera estado escuchando. Sin embargo, al verlo, no parecía un héroe ni un policía. Solo un tipo extraño, encapuchado y pequeño. Uno de ellos resopló, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Y tú quién demonios eres? Izuku permaneció en silencio, fingiendo calma. Otro de los hombres se rió entre dientes. Bah, seguro es otro crío curioso. Escucha, mocoso, aquí nadie regala información. El pecoso sintió el sudor correr por su nuca, pero se mantuvo firme. No busco problemas. Solo quiero saber dónde conseguir esa mercancía. Los hombres se miraron entre sí, dudando. Finalmente, el que parecía ser el líder alzó la mano. En 3 días, habrá reparto. No te diré quién, pero sí dónde empezar. Una tienducha en la esquina de Naruata, cerca de la estación abandonada. Ahí pregunta y, si no los delatas, sabrás más. Izuku asintió rápidamente, aunque su garganta estaba seca. Entendido. Y ni se te ocurra soltar la lengua, gruñó otro, señalándole con el dedo. Si alguien sospecha que hablaste de más, no tendrás dónde esconderte. El pecoso tragó saliva de nuevo, inclinó la cabeza en un gesto de acuerdo y se retiró con pasos rápidos pero medidos. No se dio vuelta ni una sola vez hasta que estuvo de nuevo en las azoteas. Con la respiración agitada, se detuvo a tomar aire. Lo había logrado. Tenía un punto de partida, una pista real, una nueva misión. Esa droga era demasiado peligrosa como para dejarla correr libremente, y ahora él tenía la responsabilidad de investigarla. Mientras volvía a casa, repasaba en su mente lo que había escuchado. En 3 días, Naruata, estación abandonada. Cada palabra se grababa en su memoria. Aquella sería su próxima misión. Un nuevo caso en el cual trabajar.
Y aunque la adrenalina aún le quemaba en las venas, en el fondo, no podía ignorar el temblor en sus manos. Izuku cerró la puerta de su casa con cuidado, como si no quisiera romper el frágil silencio de la noche. Subió a su cuarto con pasos lentos, repasando una y otra vez en su mente la conversación y lo que había descubierto. Apenas se dejó caer en la cama, sus pensamientos comenzaron a pesarle como un yunque. Decírselo a Nezu parecía lo más lógico, pero, ¿cómo lo explicaría? El director le pediría fuentes, pruebas, una línea clara de información, y no podía revelarse sin quedar expuesto. Se delataría en el acto. Sus padres, por otro lado, lo llenarían de preguntas. ¿Cómo lo supo? ¿De dónde sacaba esos datos? ¿Por qué estaba involucrado en algo tan peligroso? No tenía respuestas que no levantaran sospechas. Una alternativa cruzó por su mente. Mandar la información de forma anónima. Quizás como un correo, una nota, un informante en las sombras. Pero incluso ahí estaba el riesgo. Nezu era demasiado inteligente, demasiado meticuloso. Podía rastrear, investigar, conectar hilos, descubrir que todo había salido de él. Y si eso pasaba, se arruinaría todo lo que intentaba mantener oculto. Tal vez lo mejor era investigar solo por ahora. Mantenerse en silencio, sin involucrar a nadie más hasta tener algo más sólido que simples fragmentos de sospechas. Pero el tiempo jugaba en su contra. Sabía que cada día contaba, que las drogas no esperaban, que los villanos ya tenían todo en marcha. Con un suspiro pesado, Izuku se giró en la cama, intentando convencerse de que lo pensaría luego. Ahora necesito dormir, aunque sea unas horas. Sin embargo, las imágenes lo perseguían. Los paquetes, las calles, la distribución lista para iniciar. La idea de esa sustancia oscura propagándose en la ciudad le oprimía el pecho. Al final, el descanso nunca llegó. Pasó la noche entera revolviéndose bajo las sábanas, mirando el techo, repasando escenarios imposibles y estrategias sin sentido. Cuando amaneció, sus padres lo miraron con preocupación inmediata. Las ojeras profundas se marcaban en su rostro, testigos de su insomnio. En la escuela, sus amigos no tardaron en notarlo tampoco, hasta Nezu frunció el ceño al verlo entrar. Era demasiado obvio que Midoriya había pasado la noche en vela. El ambiente del aula estaba cargado de expectativa. Los estudiantes habían estado comentando el anuncio del festival deportivo desde la mañana, y apenas Aizawa entró, todos guardaron silencio, atentos a su expresión. Con la mirada seria y el cansancio habitual en los ojos, dejó caer su carpeta sobre el escritorio. Escuchen, comenzó con voz grave. El festival deportivo está cerca. A partir de ahora, la intensidad del entrenamiento aumentará. No es solo un espectáculo, también es una oportunidad para mostrar de lo que son capaces. El mundo estará mirando, así que prepárense. Un murmullo recorrió la clase. ¿Sí? Vamos a brillar, exclamó Kaminari, alzando el puño. Solo no hagas cortocircuito frente a todos, murmuró Hirou, cruzándose de brazos. Eso fue un golpe bajo, protestó Kaminari, mientras Mineta reía por lo bajo. No me importa quién mire, gritó Bakugo desde su asiento. Yo voy a demostrar que soy el mejor, y si alguien intenta opacarme, lo voy a destruir. Eso incluye a tus propios compañeros, ¿verdad? Le lanzó Todoroki con calma, lo que solo hizo que Bakugo chisporroteara más de ira. Aizawa levantó la voz lo justo para cortar la tensión. Dejen de perder el tiempo. Desde esta tarde, entrenaremos fuera de horario. Nadie tiene permitido relajarse. A cada uno se les asignarán horarios para que puedan entrenar en los gimnasios, también deberán compartir con las otras clases que participarán. Todos asintieron con emoción, demostrarían de que están listos. Todos darían su máximo. La sala de juntas de la Comisión de Héroes estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz fría que se filtraba por los ventanales. Los directivos, de semblante implacable, revisaban documentos sellados mientras en una pantalla se proyectaban los informes más recientes, en particular, sobre Izuku Midoriya. Ese niño sigue siendo un factor de riesgo, dijo una de las consejeras, ajustando sus gafas. Su falta de Kirk, sus conexiones emocionales, incluso la manera en que Nezu lo protege.
Si lo dejamos ahí, solo será un obstáculo. Un hombre mayor, de voz grave, añadió. Entonces no lo dejaremos. Debemos moverlo de su entorno. Quitarle los apoyos. Convertirlo en alguien moldeable. Una pieza a nuestro servicio. Hubo un murmullo de aprobación entre los presentes. Nezu perderá a su protegido, y nosotros ganaremos un recurso invaluable. Un estratega joven, con potencial, con una mentalidad que todavía no entendemos del todo. En ese momento, la secretaria anunció la llegada de los invitados. Los abuelos de Midoriya. La pareja entró con un aire contenido, entre orgullo y nerviosismo. Bienvenidos, los saludó uno de los consejeros principales, tendiéndoles la mano. Como ya saben, hoy empieza lo verdaderamente importante. El tribunal aprobó la petición, ustedes tienen derecho a una visita con el menor antes del juicio. Lo que digan, lo que hagan, marcará la diferencia. La abuela de Izuku, con gesto tenso, preguntó. ¿Y qué debemos decirle exactamente? No queremos cometer errores. El consejero sonrió con frialdad. Su papel será simple. Sembrar la duda. Háganle sentir que lo han dejado desamparado en la UA. Hablen de cómo la escuela no pudo protegerlo, de cómo los héroes lo ponen en riesgo una y otra vez. Y sobre todo, recalquen que ustedes están ahí por amor, que lo único que quieren es darle un hogar seguro. El abuelo asintió, aunque había una chispa de incomodidad en sus ojos. ¿Y si nos pregunta por qué nunca nos acercamos antes? Tienen una respuesta preparada, replicó otra de las consejeras, mostrando un documento. Respetamos las decisiones de su madre, pero ahora que la situación cambió, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La abuela apretó los labios, como si ensayara la frase en silencio. El consejero principal se inclinó hacia adelante, con voz cargada de intención. Hoy no van como abuelos, van como emisarios. Si logramos tocar sus emociones, si sembramos la semilla correcta, el niño se volverá hacia ustedes. Y cuando eso ocurra, Nezu ya no tendrá sobre quién apoyarse. El silencio cayó en la sala, espeso y calculador. Los abuelos intercambiaron una mirada breve, cargada de dudas y expectativas. Afuera, la ciudad seguía su curso normal, sin sospechar que una partida se estaba jugando en la sombra, y que el primer movimiento se haría esa misma tarde, en la mismísima UA. La tarde caía sobre los edificios de la UA, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Izuku, Shouto, Katsuki y Shinzo salían por la entrada principal todavía medio sudados después del entrenamiento extra. No estuviste mal, comentó Shouto con su tono plano, mirando de reojo a Shinzo. Pero deberías practicar más tu resistencia. TSK, como si tú fueras experto en dar consejos de esfuerzo, replicó Katsuki con burla ajustándose la mochila. Justo en ese momento, la tela volvió a enredarse en el cuello de Shinzo, haciéndolo tropezar un poco. Había luchado casi toda la tarde con esa cosa, aún no se acostumbraba. Ja. Soltó Katsuki explotando en carcajadas. Eres un maldito desastre con esa cosa. ¿De qué te sirve si ni siquiera sabes usarla sin asfixiarte, idiota? Shinzo lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Izuku se apresuró a ayudarlo a desenredarse, aunque no podía ocultar la sonrisa nerviosa. Kaki-chan, no seas así, cállate, Deku. Es demasiado gracioso, ¿o no, helado? Dijo empujando con el codo a Shouto. Un poco, admitió Shouto, casi imperceptiblemente, lo que hizo reír más a Katsuki. Cuando por fin retomaron el paso hacia la salida, algo los dejó congelados. Denki los esperaba apoyado en la reja de la entrada, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que parecía más confiada de lo normal. Tardaste, Shinzo, dijo, levantando apenas una ceja. Shinzo se detuvo, sorprendido, pero enseguida esbozó una sonrisa ladeada. Sí, lo sé. Sin más explicación, se separó del grupo y caminó hacia Denki, que lo recibió con un gesto relajado. Nos vemos rápido, y ambos desaparecieron calle abajo, conversando como si se conocieran de toda la vida. Izuku, Katsuki y Shouto quedaron mirando la escena en absoluto silencio. ¿Qué demonios fue eso? Soltó Katsuki al fin, con una mezcla de risa e incredulidad. Izuku se rascó la cabeza, nervioso. Supongo que, ¿son amigos?
¿Muy amigos? Shouto parpadeó un par de veces y luego comentó con calma. Si son felices, no tenemos nada que opinar. Los tres se miraron, se encogieron de hombros y siguieron su camino, retomando la charla sobre el festival deportivo, sus estrategias y las rondas eliminatorias. El ambiente era ligero, hasta que una voz los interrumpió en la acera. ¿Eres Izuku, cierto?, preguntó una mujer. Los tres se giraron al mismo tiempo. Frente a ellos estaba una señora mayor, de cabello recogido y ojos verdes muy familiares. Sus facciones eran inconfundibles. Era como ver a Izuku en una versión femenina y envejecida. El aire pareció detenerse un instante. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Shouto frunció apenas el ceño. Katsuki, en cambio, apretó la mandíbula con incomodidad. Ninguno sabía quién era esa mujer, pero la semejanza con su compañero era tan evidente que no hacía falta preguntarse por qué la sensación en sus estómagos era tan rara. Continuará, fin del capítulo 25. Oh, me saqué esa parte de la droga de no sé dónde, pero no creo que profundice tanto en el tema ya que tengo varios puntos por tratar al mismo tiempo. Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Capítulo 26, una visita indeseada. Nezu mantenía sus pequeñas patas sobre el teclado, los ojos brillando detrás de sus gafas mientras las imágenes de las cámaras pasaban en la pantalla. La figura de Izuku, la de los abuelos en la reja, y el eco del saludo de la mujer, todo estaba ahí, ampliado en píxeles. Con calma, llamó a Aizawa y al abogado del colegio. Estas personas no tendrían que estar aquí, murmuró para sí mismo, cada palabra medida. No tardó en llegar a Aizawa, con la bufanda al viento y la expresión tensa. Entró sin ceremonias. ¿Qué sucede, Nezu?, preguntó en voz baja, pero autoritaria. Nezu no respondió con explicaciones largas. Apuntó con una patita hacia la pantalla. El encuadre mostró a Izuku que ya se acercaba a la mujer, que sonreía con una familiaridad demasiado estudiada. Aizawa lo vio y el impulso de salir por la puerta fue inmediato. Voy a sacarlo por otra salida, dijo antes de que Nezu hablara de nuevo. No voy a permitir que lo sorprendan así. Su voz traicionó la prisa contenida. Nezu ladeó la cabeza, sus ojos pequeños retornando la serenidad habitual. Hay que esperar al abogado. Está en camino a la entrada. Si actuamos antes de tiempo, podríamos convertirnos en el obstáculo legal que ellos quieren mostrar. Además, Shouta, esto es importante. No te extralimites. Las emociones no deben nublar el procedimiento. Aizawa apretó los labios. La lógica lo calmó por un segundo, pero su pecho latía con fuerza. Lo sé, respondió. Pero si él escucha algo, no sé cómo reaccionará. Debería haber hablado con él antes. Debería, se interrumpió con un suspiro bajo. Maldición. En ese momento la puerta lateral se abrió y el abogado entró con paso firme, maletín en mano. No necesitó presentaciones. El tribunal autorizó la visita, pero con condiciones estrictas, dijo mientras dejaba el maletín en la mesa y desplegaba unos papeles. Puede llevarse a cabo en las instalaciones, sí, pero debe supervisarse, registrarse todo y no podemos impedirles la comunicación sin una orden expresa. Si actuamos con violencia o los detenemos físicamente, daremos munición a la demandante. Lo ideal es controlar el espacio y el tiempo de la visita, no bloquearla. Nezu asintió satisfecho, como si hubiera esperado esa lectura. Aizawa tragó saliva y apoyó la espalda contra la pared, respirando hondo. Entonces, dijo Nezu con voz suave, los escoltamos. Les damos un espacio controlado dentro de la OA, en un salón de reuniones, con cámaras y personal presente. El abogado se colocará como observador. Yo me encargaré de desviar la atención de Izuku mediante una excusa escolar hasta que la visita termine. Aizawa, no lo arrebates aquí mismo. Si lo haces, ellos podrán decir que la escuela lo alejó por coacción. Necesitamos que parezca natural, pero seguro. Aizawa miró la pantalla otra vez. Izuku estaba a punto de responder a la pregunta de la mujer. Pequeños gestos, una sonrisa tensa, no había tiempo. Su piel se erizó. ¿Y si no acepta ir al salón?, preguntó Aizawa. Si se niega, la visita se reduce a un diálogo en la entrada.
Nosotros no podemos obligarlo a entrar en un salón con ellos en contra de su voluntad. Pero podemos asegurarnos de que haya personal presente y que la interacción sea breve. Nezu ya estaba tecleando. Voy a ordenar a seguridad que los deriven discretamente a uno de los salones. Aizawa, te avisaré sobre todo lo que suceda, pero es importante que por el momento no interrumpas. Aizawa apretó los puños. La culpa y la responsabilidad le comprimían la garganta. Cada segundo que pasaba lo martillaba. No haber preparado a Izuku para la posibilidad de esto. No haber hablado con él sobre la demanda. No haberlo alistado para una visita de sus abuelos. Pensó en las noches sin dormir, en las conversaciones pendientes que nunca llegaron. Finalmente asintió. Bien. Lo haré. Su voz fue un hilo, pero contenida. Esperaré a que me digas, se lo comunicaré también a Sashi. Nezu sonrió levemente, la mezcla perfecta entre afecto y cálculo. Perfecto. Yo mantendré las cámaras. El abogado tendrá el registro. Seguridad interceptará a la señora y al señor y los conducirá a la sala de reuniones. Aizawa sintió otra vez, más firme esta vez. La perspectiva de tener que dejar a su hijo ahí lo dejó con el pecho apretado pero centrado. Se colocó la bufanda, respiró y se dirigió a la sala de profesores. Antes de abrir la puerta, alzó la mirada por sobre el hombro. Nezu, dijo en voz baja. Si esto se sale de control, haz lo que sea necesario para apartarlo. No me importa lo que diga el tribunal. La frialdad de la frase fue una coraza sobre su miedo. Nezu respondió con calma absoluta. Entendido. Pero recuerda, la ley será nuestro mejor aliado si la usamos correctamente. La puerta se abrió y Aizawa salió. Sus pasos eran medidos. No corría, pero cada músculo estaba tensado. Afuera, sobre la acera, Izuku se detuvo frente a la mujer. La abuela sonreía con esa expresión que ya no era solo familiar, sino ensayada. Denki y Shinzo ya no estaban. El aire había quedado cargado. Señora, dijo Izuku con calma controlada. ¿Puedo ayudar en algo? La mujer no le respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en Izuku, brillando con una chispa que los chicos no supieron si leer como ingenuidad o como una actuación. Sonrió dulce, un gesto demasiado pulido. Solo venimos a conocerte un poco, respondió. Me llamo. Hizo una pausa medida, como si cada sílaba buscara peso. Soy tu abuela. Aizawa Shimizu. Los tres estudiantes quedaron confundidos. Izuku, por su parte, solo esbozó una sonrisa incómoda. Yo no sabía sobre usted, dijo, rascándose la nuca con evidente tensión. Según mi padre, ustedes dejaron de hablarse hace años. Es raro que quiera interactuar conmigo ahora. La mujer trató de excusarse, bajando la mirada. No sabíamos que estabas en Japón, hijo. Izuku arqueó una ceja. No necesitaba ser un genio para notar que eso era una mentira descarada. El hombre a su lado, con semblante severo, dio un paso al frente y habló con voz cortante. No es tu padre. Y deberías dirigirte a él como lo que es, tu tío. La incomodidad se reflejó en cada rasgo de Izuku, mientras la mujer lanzó una mirada de regaño a su esposo, como si su brusquedad le hubiera arruinado la puesta en escena. El que me crió junto a papá Chou fue papá Sashi, respondió Izuku con firmeza, elevando la voz. Ellos son mis padres. El abuelo lo miró entonces con un gesto cargado de desprecio, como si esas palabras fueran veneno. Mira lo que le han hecho al niño, escupió con asco. Eso no es normal, Izuku. Deberías tener una madre y un padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Shouto y Katsuki se miraron incrédulos, casi indignados. ¿Este viejo se quedó en la era de las cavernas o qué? Pensó Bakugo, chasqueando la lengua, apenas conteniéndose de abrir la boca. Pero fue Izuku quien reaccionó, con una determinación que sorprendió a todos. Señor, le guste o no, no me interesa. Ellos son mis padres, remarcó con fuerza, cada palabra como un golpe seco. Mi procreador se marchó cuando yo aún no podía ni sostenerme bien. Y mi procreadora me dejó amablemente en la puerta de un hombre al que no había visto en años, por un día completo. Si hubiera sido con ellos con quienes debía haber vivido, no habría llegado ni a los 10 años.
Su respiración se aceleró, pero sus ojos ardían de convicción. Así que, con su permiso, debo llegar a mi casa. Si no, mis padres, repitió la palabra con énfasis, para satisfacción absoluta de Kak-chan, me van a regañar. Y lo siento, pero no fue un gusto conocerlos. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el ambiente. Los abuelos se quedaron petrificados, sin respuesta. Shouto y Katsuki lo miraron con una mezcla de asombro y orgullo. Nunca habían visto a Izuku tan enfadado, tan directo. En la sala de monitores, Nezu apenas podía mantener la compostura. La imagen de Izuku despidiéndose con esa firmeza inusitada y el rostro congelado de sus abuelos había sido demasiado. Una carcajada clara y prolongada escapó de su garganta, haciendo que hasta el abogado, que solía ser la sobriedad en persona, esbozara una sonrisa satisfecha mientras hacía unas anotaciones rápidas en su libreta. Increíble, dijo el abogado, casi divertido. El chico lo hará bien en el tribunal. Aunque deberíamos prepararlo para esas instancias. Aún no hay fecha, pero debería ser dentro de poco. Mencionó Nezu con sonrisa. Como están las cosas, no me sorprendería que avisaran el mismo día sobre este asunto. Nezu asintió con los bigotes aún temblando de la risa por lo dicho por Izuku, ni siquiera esta conversación arruinaría la diversión que tuvo. Shouta tomó el celular, su tono vibrante de alegría, parece que tu hijo es cosa seria. Les acaba de dar una lección a todos, y sin siquiera levantar la voz. Puso en su lugar a tus padres. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve, seguido de una exhalación pesada. Aizawa estaba apoyado contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados y los ojos cerrados, tratando de contener la sonrisa que inevitablemente le curvaba los labios. Si eso estaba así era porque había resultado todo bien. Definitivamente, es mi hijo, murmuró, con esa calma que no lograba disimular el orgullo palpitante en su voz. Aunque deberías hablar con él sobre la demanda. Escuchó eso último y le encontró la razón. Nezu le contó los detalles de la conversación para que supiera qué había pasado. Cuando le comentó todo se despidió de Nezu y marcó rápidamente el número de Isashi. El tono apenas sonó 2 veces antes de que su pareja contestara, jadeando, con la chaqueta a medio poner. ¿Qué pasó? ¿Está bien Izuku? Preguntó de golpe, como si hubiera corrido toda la casa buscando las llaves. Shouta, por primera vez en mucho tiempo, soltó una risa corta y ligera, de esas que parecían arrancarle un peso del pecho. Más que bien, respondió. Acaba de poner en su lugar a esos dos. Aizawa contó lo dicho por Nezu que había pasado en el lugar. Hubo un silencio breve al otro lado, y de pronto un estallido de carcajadas sacudió el teléfono. Isashi se reía tan fuerte que parecía que iba a perder el aire. No, no puede ser. Balbuceaba entre risas. Me lo imagino, Shouta, con esa carita seria y diciendo no me interesa. Ay, Dios mío, nuestro hijo es un caso. El rubio reía hasta las lágrimas, y Aizawa tuvo que apartar un poco el teléfono para no quedarse sordo. Aún así, no pudo evitar que la risa se le contagiara, suave y discreta, pero sincera. Lo es, admitió con una calidez que pocas veces se le escapaba en la voz. Y cada día más. El ambiente que había estado cargado de tensión horas atrás se aflojó por completo. Ambos podían respirar con alivio. Su hijo era único, indomable, y nadie, absolutamente nadie, iba a moldearlo a voluntad. La conversación siguió pero ahora sobre un tema menos agradable. Definitivamente tienen que hablar con Izuku. El portón de la UA quedó atrás mientras caminaban en fila, con el eco de lo ocurrido todavía flotando en el aire. El silencio se rompió cuando Shouto, con su habitual serenidad, desvió la mirada hacia Izuku. ¿Sabías quiénes eran? Preguntó sin rodeos. Izuku negó con firmeza, los hombros relajados pero la voz cargada de determinación. Nunca los había visto en mi vida, respondió. Papá Chou sí me contó de ellos, y eran exactamente como dijo. No entiendo por qué aparecieron hoy, ni en este momento. Pero tampoco me interesa conocerlos si lo único que saben hacer es insultar a mis padres o tratarlos mal. Prefiero mantenerme lejos de personas así. Shouto asintió despacio, procesando sus palabras.
Katsuki, en cambio, soltó una risa corta y burlona, esa que siempre parecía a medio camino entre fastidio y orgullo. Así se habla, nerd, dijo, dándole un golpe suave en el hombro. Nada de aguantar a idiotas. Te lo digo en serio, hasta a mí me sorprendiste allá atrás. No pensé que tuvieras esa cara tan fría para dejarlos en seco. Izuku sonrió, no con timidez como solía hacerlo, sino con la calma de alguien que había puesto un límite y estaba seguro de ello. Nadie se mete con los míos, afirmó, y esa simple frase bastó para sellar el tema. Los tres caminaron unos pasos más, compartiendo una sonrisa silenciosa. Shouto lo miró de reojo con respeto. Katsuki, aunque fingía indiferencia, estaba claramente orgulloso. Izuku, en el centro, sentía un calor distinto en el pecho. La certeza de que no importaba quién apareciera de su pasado, su presente y su familia ya estaban definidos. Continuará, fin del capítulo 26. Capítulo 27, una conversación seria. El murmullo del agua de la ducha en el baño contiguo era el único sonido que acompañaba a Izuku mientras revisaba su mochila, metiendo y sacando cuadernos, vendas y un par de chucherías. Sus manos se movían en automático, pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de pensar en ellos. Los abuelos. Palabra que debería sentirse cercana, cálida, pero que en su boca resultaba ajena, incómoda. Sus rostros seguían ahí, clavados en su mente, con cada gesto calculado, con cada palabra envuelta en un falso manto de cariño. Rechazo disfrazado de preocupación. Interés tardío. Nada que pudiera conectar con la idea de familia. Recordó las veces que papá Chou le había hablado de ellos, casi siempre con un tono distante, como quien habla de un capítulo cerrado que no merece ser abierto de nuevo. Y sí, todo lo que le había dicho parecía encajar con lo que vio en la OA, pero aún así algo dentro de él se removía. No era rabia, tampoco dolor. Era desconcierto. Una incomodidad que no podía arrancarse de encima. Ojalá hoy sea tranquilo, murmuró en voz baja, cerrando la cremallera de la mochila como si pudiera sellar también esos pensamientos. El problema era el cansancio. No quería admitirlo, pero lo sentía en cada articulación, en cada parpadeo. El sueño se le pegaba como plomo bajo la piel. La noche anterior casi no había dormido. Recuerdos que volvían sin permiso, preocupaciones que parecían multiplicarse a cada hora, como sombras acechando. Lo había notado en el entrenamiento. Los golpes carecían de su fuerza habitual, sus movimientos eran lentos, torpes. Incluso Todoroki le había lanzado una mirada preocupada al ver sus reacciones apagadas. Izuku había fingido estar bien, pero él mismo sabía que era mentira. Frunció el ceño, resuelto a tomar una decisión práctica. Recortaría su patrulla. No le gustaba hacerlo, no quería sentir que estaba abandonando responsabilidades, pero patrullar con esa pesadez en el cuerpo y la mente era un riesgo mayor que el beneficio de estar en la calle. Sería un peligro para otros, y eso no podía permitirlo. Colgó la mochila del hombro y se puso de pie con un suspiro, caminando de puntillas hacia la puerta. Su intención era salir a hurtadillas, no despertar a nadie. No quería preguntas, no quería charlas. Mucho menos deseaba que papá Chou o papá Sashi lo miraran con esos ojos que lo veían todo, incluso lo que él intentaba ocultar. El pasillo estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz que se colaba desde la calle a través de las cortinas. Izuku se movió con cautela, cuidando que el suelo no crujiera bajo sus pasos. No se le pasó por la cabeza que Aizawa hubiera vuelto antes de lo previsto. No imaginó que sus dos padres quisieran hablar con él, conscientes de que aquella noche no podía acabar sin una conversación pendiente. Izuku no lo sabía, pero cada paso silencioso lo acercaba más a un cruce inevitable. Una verdad que tendría que enfrentar, quisiera o no. El reloj del pasillo marcó la medianoche. Y con ese sonido breve, seco, el aire se volvió más denso, como si hasta la casa misma contuviera la respiración, esperando el momento. Aizawa había regresado más temprano de lo usual. No era algo que soliera hacer, pero aquel día había puesto como prioridad un asunto personal. Otro héroe le había ofrecido cubrirle el turno a cambio de un favor, así que no había descuidado sus deberes.
Aún así, mientras cerraba la puerta de la casa tras de sí, sentía un peso distinto, uno que ni una patrulla doble podría compararse. El silencio del hogar le dio la bienvenida. Caminó directo a la cocina, sacó una pequeña bolsa con bolitas de proteína y se apoyó en el mesón. Masticó lento, sin hambre real, más bien para calmar la tensión en su mandíbula. La conversación con Nezu y el abogado había sido demasiado larga para su gusto, llena de detalles legales y estrategias cuidadosas. Demasiada teoría. Pero había un punto que no podía apartar de su mente. Sus padres habían aparecido, y la actitud de su hijo había sido tan firme como inesperada. El plan que habían trazado con Nezu no necesitaba reconstruirse desde cero, pero sí ajustes mínimos, aunque vitales. Aizawa lo sabía. Ese tipo de correcciones podían hacer la diferencia entre proteger a su hijo, o permitir que otros intentaran llevárselo. La constante siempre era preparar a Izuku ante todo, aun si sabían de la madurez e inteligencia del muchacho, eso no quitaba que aún fuera un niño que necesita protección. Suspiró, apretando el envoltorio vacío en su mano antes de tirarlo al basurero. Subió las escaleras con paso medido, como si cada peldaño aumentara el peso en sus hombros. Tenía que hablar con Izuku. Aunque tuviera que despertarlo a la fuerza. Era importante que el chico supiera sobre la demanda de custodia. Lo que había pasado esa tarde había sido solo un susto, una primera jugada. Pero si sus padres llegaban a revelarle la verdad, la herida sería mucho más profunda que cualquier golpe físico. Se detuvo frente a la puerta de Isashi. Inspiró hondo y soltó el aire lentamente, armándose de valor. Tocó 2 veces, sin fuerza, y no le sorprendió que la respuesta llegara enseguida. Su esposo no estaba dormido, lo intuía. Al abrir la puerta, lo encontró sentado en la cama, sin los audífonos, con la mirada fija en la nada pero con el televisor encendido, con esas películas americanas que tanto le gustaban pero que ahora no encontraba espacio en su mente para ver. Isashi giró la cabeza en cuanto lo vio, y aunque intentó sonreír, había cansancio en sus ojos. Aizawa le hizo un par de señas. El rubio se levantó, y antes de acercarse a él, se colocó los audífonos alrededor del cuello, en silencio. Cuando por fin se encontraron, se abrazaron breve, un contacto necesario más que prolongado. Es hora, dijo Shouta, su voz grave quebrando la calma momentánea. Tenemos que hablar con él. Isashi lo miró con algo parecido a un titubeo, como si quisiera proponer una alternativa, posponerlo, evitar el momento. Pero no lo hizo. Finalmente, asintió. No había más tiempo que perder. Ambos caminaron con lentitud hacia la habitación de Izuku, los pasos apagados en la madera del pasillo. El aire se sentía más denso, como si la casa misma entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Frente a la puerta, Shouta golpeó suavemente. 1, 2 veces. Esperaron. El silencio reinó. Se miraron de reojo, y en sincronía suspiraron. Debe estar dormido. Dieron unos segundos más, casi deseando escuchar un ya voy que nunca llegó. Finalmente, Aizawa giró el pomo y empujó la puerta. El cuarto estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por la luz de la calle que se colaba entre las cortinas. Izuku yacía en la cama, enredado en las sábanas, tapado completamente, solo se le veía el cabello revuelto por encima, respirando con la tranquilidad de un sueño profundo. Los dos hombres se miraron. Isashi tragó saliva. Shouta sintió. Era el momento. Entraron en silencio, cerrando la puerta tras de sí. El reloj del velador marcaba la medianoche exacta. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Salió con la intención de una patrulla corta y terminó metido en una noche más larga de lo planeado. Lo que empezó como recorrer calles tranquilas, se transformó en una sucesión de incidentes. Un ladrón de bolsos que intentó aprovecharse de una chica distraída en la parada del bus, 2 tipos que forcejeaban con un comerciante por una caja de repuestos, y un pequeño grupo que intentó forzar la puerta trasera de una tienda de conveniencia. Izuku los vio uno a uno, actuó, sin pensar, y al hacerlo fue olvidando el cansancio por el momento. No fue pomposo. Sus movimientos eran medidos, eficientes. Había aprendido a dosificar la fuerza para no dejar huellas innecesarias ni llamar la atención.
Un codo bien plantado, una patada para desestabilizar, un agarre que inmovilizaba hasta que la policía llegara. Pensaba tácticas mientras esquivaba botellas rotas y farolas que lanzaban sombras. Tomaba notas mentales incluso en el calor de la escena. Mejor ángulo para entrar en un pasillo, usar impulso del cuerpo para derribar, colocar manos en puntos de palanca. Todo eso lo mantenía ocupado, le daba estructura a la noche. Hubo momentos en que la adrenalina lo llenó como un torrente, y otros en que el sopor volvió como una marea lenta. Le dolían las piernas, le ardían las muñecas, y cada vez que respiraba notaba el peso de la falta de sueño. Aún así, seguía. Capturar al tercero, sostener al herido mientras llegaba la ambulancia, preguntar sin soltar. ¿Está bien? ¿Puede caminar? Pequeños gestos que lo anclaban a la realidad. La gente le daba las gracias con ojos asombrados. En esos instantes, la fatiga quedaba en segundo plano porque el sentido del deber le daba oxígeno. La noche se le escapó entre manos. Se entretuvo tanto resolviendo problemas que no sintió las horas avanzar. Cuando finalmente se detuvo en una esquina para tomar agua, miró el móvil y el teléfono le devolvió una verdad que le clavó el pecho. Era mucho más tarde de lo que pensaba. Un frío recorrió su espalda, no tanto por el aire nocturno sino por la imagen que se le vino a la cabeza. La última vez que casi lo descubrieron. Aquel recuerdo lo golpeó con la misma nitidez de una campanada. Había sido hace poco. Papá Chou lo había visto en plena acción, a distancia, en un solar donde Izuku había tenido que improvisar para salvar a una señora. Corrió entonces con todo lo que tenía y llegó a casa hecho un soplo. Shou había dicho algo, había mirado con algo parecido a sospecha, pero no había preguntado. Izuku creyó que no había sospechado nada, pero la duda le mordía la nuca aún. ¿Y si la próxima vez no llegaba antes? ¿Y si esta noche, con él sin dormir, su padre aparecía en el peor momento? Aceleró el paso otra vez, clavando las deportivas en el asfalto húmedo. Mientras corría, la cabeza le trabajaba en mil direcciones. Señales que debía poner en el reloj para despertarse, alarmas en el móvil que bloquearan su propia distracción, notificaciones programadas que le recordaran volver. Debo ser más estricto conmigo, se dijo, humedeciendo los labios resecos. Poner alarmas, no salir más de tanto tiempo, avisar cuando voy a salir. Pensamientos prácticos, simples, como manuales de supervivencia. La ciudad estaba silenciosa en la madrugada, con algunas luces publicitarias que parpadeaban y un par de taxis que pasaban. Izuku sentía el pulso en las sienes y la respiración ronca en la garganta. Cada sombra le parecía una posible complicación, cada puerta abierta un llamado a detenerse. Pero no podía permitirse detenerse más de lo estrictamente necesario. Tenía que llegar antes que ellos supieran. Tenía que llegar antes de que lo vieran. Con ese pensamiento clavado, apretó el paso hasta que los músculos le quemaron. La casa apareció ante él entre la medianoche y las luces del barrio. Ventanas con cortinas cerradas, la puerta principal aún iluminada por una luz tenue. Por un instante dudó en qué ruta tomar, la entrada trasera como la vez anterior, o la frontal que parecía más directa. Recordó la última vez en que Shou lo había mirado con esa ceja alzada y el nudo en el estómago se apretó. Desvió por las calles laterales, tratando de poner distancia entre su propia sombra y las ventanas de la casa. El reloj en su cabeza marcaba cada segundo con una insistencia dolorosa. Si sus padres lo descubrían, las explicaciones serían largas, la suposición de que no podía mantener disciplina lo haría sentir un niño. Ya había vivido la vergüenza de tener que inventar una excusa para salir sudado y con moretones leves. No quería repetirlo. Con un último empujón de energía, clavó el último sprint. Las manos le temblaban un poco cuando la reja apareció a la vista. El corazón le latía en la garganta. Había pasado de héroe improvisado a adolescente asustado en cuestión de minutos. Tiene que llegar antes de que lo descubran. Continuará, fin del capítulo 27. Y hasta aquí con el vídeo, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.